Dios les bendiga, amada familia. Es un privilegio volver a estar con ustedes en este espacio de la plataforma bíblica, donde el Señor nos permite compartir con ustedes palabras que el Señor está ministrando a nuestro corazón para este tiempo tan importante y que podamos disfrutar, deleitarnos en la palabra y también conocer, ¿verdad?, acerca de lo que el Señor nos quiere mostrar para este tiempo. Así que gracias por conectarse a esta plataforma bíblica. Y vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta hora y que Él tome el control de lo que vamos a compartir, porque es lo que el Señor ha compartido y ha ministrado a mi vida y quiero, ¿verdad?, poder también compartirlo con ustedes. Así que oramos. Señor, te damos gracias por este privilegio, Padre, de poder estar aquí. Solicitamos tu presencia, Señor, y te pedimos, quítame a mí, Señor, y habla tú a través de mí, Señor, para que los ojos del entendimiento de todo aquel que esté conectado a esta plataforma sean abiertos, Señor, y puedan entender la urgencia, Señor, que estás demandando de cada uno de nosotros, Señor, para andar en tus caminos, Señor, y hacer tu perfecta voluntad, la cual es agradable. Permite en esta hora, Señor, que podamos conectarnos contigo, Señor, en este día y que podamos, Señor, caminar bajo tu voluntad, Señor, en todo momento, en aquellos caminos que a ti te agradan, Señor, y que de alguna manera glorifican tu nombre, Señor, por medio de nuestras decisiones, de nuestras actitudes y nuestra conducta de vida. Glorifícate en este día en manera especial y toma todo el control. En el nombre de Jesús. Amén. Y estaremos compartiendo ahora en este espacio el verso bíblico que está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 7. Y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y vemos aquí que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, ¿no?, a los colosenses y nos deja saber que la iglesia de los colosenses fue una ciudad que estaba ubicada en Colosas. Fue una ciudad que fue construida en una ruta comercial muy importante y que llegó a ser famosa por la confección de hermosas telas color rojo. Esta iglesia tuvo un momento de prominencia, ¿verdad? Esta ciudad fue muy prominente en sus inicios, sin embargo, más adelante, cuando construyeron otras ciudades alrededor, perdió, ¿verdad?, esa capacidad de tener esa prominencia que tenía. Asimismo, dice la historia, cuenta la historia que hubo 2 grandes terremotos que sacudieron a esta ciudad y sin embargo la pudieron reconstruir. No así su importancia y su, ¿verdad?, su prominencia fue tan grande como lo fue en sus primeras épocas. La iglesia en Colosas comenzó a tener unas influencias de filosofías que estaban basadas en el judaísmo y en el gnosticismo, las cuales comenzaron a generar gran confusión, ¿verdad?, y diversas opiniones en cuanto a la deidad de Cristo. Por lo tanto, vemos que hay diferentes filosofías que influyen en las primeras enseñanzas que ya esta gente había recibido y que están ahora como confundiéndose y titubeando un poco acerca de lo que primeramente habían recibido del Señor Jesucristo. Por eso Pablo les dice ahí en ese versículo, mira, de la manera que lo recibiste la primera vez, mantente en esto, anda en esto, no te confundas ni te dejes de llevar por cualquier viento de doctrina, porque esas cosas van a ocurrir, van a estar levantándose otras sectas, van a estar levantándose otros movimientos, se van a estar dando otras filosofías en medio de los campos educativos, en cualquier escenario, y tú tienes que recordar cómo fue que recibiste al Señor Jesucristo y cómo vas a decidir en tu corazón mantenerte en Él. Así que vemos el judaísmo que estaba influenciando en medio de esta iglesia, particularmente las Colosas, y que estaba también tratando, ¿verdad?, de confundir no solamente el judaísmo, sino también el gnosticismo. Y entonces el judaísmo, pues básicamente se basa en las enseñanzas de la Torá o del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. También el judaísmo no solamente era
unas prácticas de festividades y rituales basados en el Antiguo Testamento, sino que también se concebía como una parte de la tradición y la cultura propia de esta nación, ¿verdad? Pero que se mantenían básicamente en esa área del Pentateuco y del Antiguo Testamento. Por otro lado, tenemos la parte del gnosticismo, que se define como un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y sectas antiguas. Y estos grupos enfatizaban el conocimiento espiritual por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y de la autoridad de la iglesia. Así que la cosmovisión del gnosticismo concebía la salvación a través de experiencias espirituales y de experiencias místicas, ¿verdad? Que son las que están ahí imperando en medio de todo esto. ¿Y qué ocurre? Pues que esas experiencias místicas y esas experiencias esotéricas, que son conjuntos de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias, es como todo esto que estamos viendo de contemplación, de meditación trascendental, de todo esto que está ocurriendo aún en medio nuestro, te está dejando saber que tenemos que tener un poco de cuidado y que tenemos que evaluar y entender que hay corrientes que se están mezclando sutilmente en medio nuestro, así como ocurría en la iglesia de Colosas, y que te tiene que dejar saber que, mira, Dios no admite otros dioses ni otras corrientes filosóficas. Aquí Dios es absoluto, es uno, y Él lo que pide de nosotros es que andemos en eso que Él, ¿verdad?, nos enseñó a través de la palabra, que es la autoridad en medio de nuestras vidas para poder tomar decisiones. Así que el ambiente religioso del primer siglo era muy, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. No es nada distinto de lo que estamos viviendo en medio de estos días. Y es interesante notar esto porque nuestra pastora Cindy Félix, nuestra pastora general, recientemente compartió con nuestra congregación unas estadísticas muy importantes acerca del liderazgo en la iglesia y en la iglesia cristiana, ¿no? Y nos deja saber que el 90% de los padres en estas estadísticas reveló que tienen una cosmovisión sincretista de la vida. Situación que nos pone, ¿verdad?, en un estado de alerta y que nos deja saber que hay una situación bien particular que debemos atender con premura. Si el 90% de los padres que están sentados en esta iglesia, que están sentados en otras iglesias, que están en la calle, que están en otros países y en otras naciones y aún en otras iglesias cristianas, tienen una cosmovisión sincretista de la vida, yo me pregunto cuál es el legado que vamos a dejar en las próximas generaciones. Porque fíjese que el sincretismo tiene que ver con una combinación de distintas teorías, actitudes, opiniones, sistemas filosóficos que tratan de conciliar doctrinas diferentes. Yo cojo un poquito de aquí, cojo un poquito de allá, cojo un poquito de allá y creo mi propia cosmovisión de la vida, y de ahí yo voy a tomar las decisiones que voy, ¿verdad?, a implementar, y mi conducta de vida cómo se va a dirigir. Entonces, si el 90% de los padres cristianos tiene una visión o una cosmovisión sincretista de la vida, mi corazón se alerta. Y urge, y me conmuevo y me estremezco porque yo digo, Dios mío, si esto es así, ¿qué están viendo nuestros hijos que se están desarrollando y que se están levantando en este tiempo final de la historia, donde realmente hay un montón de situaciones y un montón de corrientes filosóficas que los están tratando de arropar, de adoctrinar y de separar del fundamento de la palabra de Dios? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos permitiendo, con lo que nosotros estamos viviendo, y aún reevaluar qué es lo que estamos creyendo. Porque fíjese que es bien interesante que tener un sincretismo de la vida o un sincretismo religioso te permite autojustificar tu conducta de vida, amoldarte a lo que es tu propio pensamiento, porque no lo estás filtrando a través de la verdad absoluta que dice la palabra. Y la palabra tiene absolutos. Si dice que si andas con sabios, sabio serás, y si andas con necios, serás quebrantado, tienes que decidir con quién vas a andar. Si dice la palabra que casi
todo este concepto que estamos mirando tiene que ver mucho con nuestra conducta de vida y especialmente en la palabra a través del libro de los Colosenses. Nos está diciendo, mira, hay una manera de vivir que el Señor nos está pidiendo que nosotros vivamos, que fue tan importante para aquel tiempo de estos cristianos como para ti y para mí en el día de hoy. Y lo que nos está diciendo es, cuidemos nuestra manera de vivir, cuidemos nuestras decisiones, cuidemos lo que estamos modelando e impartiendo a esta próxima generación, porque las estamos perdiendo. Estamos perdiendo nuestras generaciones si no las basamos en la verdad absoluta de la palabra del Señor. Así que nos enfrentamos a un escenario en el cual no solo la fe está en peligro de extinción, sino también el cristianismo mismo en su fundamento y en su base esencial podría estar también en peligro de extinción. Encuestas realizadas en años recientes dictan que solo un 9% de las personas nacidas de nuevo tiene una cosmovisión bíblica de la vida. Y esto es sumamente importante notarlo porque una cosmovisión bíblica de la vida tiene un efecto y un impacto radical en la vida de una persona y especialmente en las tomas de decisiones y en su conducta de vida. Esta persona que realizó estas estadísticas, que las compartió nuestra amada pastora Cindy con nosotros, se llama George Barna. Y me di a la tarea también de investigar un poco sobre él y sobre lo que está ocurriendo, porque hemos visto que recientemente en los medios han salido otras estadísticas relacionadas al liderazgo pastoral, pero particularmente en este contexto. Fíjese que esta persona llamada George Barna, que es un investigador que se dedica a hacer estadísticas en los cristianos en Estados Unidos, define la cosmovisión bíblica en 8 postulados principales. Y el número 1 dice que existen verdades morales absolutas basadas en la palabra de Dios, que la Biblia define la verdad moral, que Jesucristo vivió una vida sin pecado, que Dios es el creador todopoderoso y omnisciente del universo y de lo que gobierna hoy, que la salvación es un don de Dios y no puede ganarse, que Satanás es real, así como existe el bien, existe el mal, que los cristianos tienen una responsabilidad de compartir su fe en Cristo con otros y que la Biblia es fiel en todas sus creencias. Las opiniones de la gente sobre la conducta moralmente aceptable son influenciadas profundamente por su cosmovisión, escribió este escritor. Así que la gente que no tiene una cosmovisión bíblica tiende, ¿verdad?, a aprobar e involucrarse más fácil en una conducta inmoral. Por ejemplo, vivir en unión libre. Pues es que eso ya pasó de moda, eso de casarse oficialmente y recibir la bendición de Dios. No es que eso no se practica, o ya eso es como el pasado, eso es obsoleto, eso es como, ¿verdad?, de nuestros ancestros. Pero es que la palabra bendice la unión matrimonial. ¿Y por qué vamos a estar viviendo en una unión libre cuando en el Nuevo Testamento se nos habla claramente de que la fornicación es pecado? Así que no tener una cosmovisión bíblica nos invita a tomar las decisiones que querramos y que de alguna manera rayemos en conductas inmorales porque no tenemos una cosmovisión bíblica que nos invite a mantener en una centralidad. Así que yo puedo emborracharme, yo puedo tener cualquier tipo de actividad homosexual o en todas sus ramas. Yo puedo vivir en adulterio o puedo cometer blasfemia o puedo estar expuesto o expuesta a la pornografía. No, si Dios me perdona, no, si eso no es problema. Yo puedo promover el aborto, yo puedo estar en juegos y apuestas. No, eso no tiene nada malo. Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por no tener una cosmovisión bíblica clara en cuanto a cada uno de estos aspectos que está claramente definido en la palabra, podemos caer fácilmente en este sincretismo de la vida, en esta tendencia de no tener un filtro que nos deje saber que hay una línea, que hay unos límites establecidos y que el Señor lo que quiere hacernos a través de esos límites es hacernos bien. Por eso tenemos que estar metidos en la palabra y pedirle al Señor, revélanos, Señor, lo que tú tienes ahí para nosotros, para que podamos recibirlo, podamos aplicarlo, podamos ponerlo por obra. ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona puede leer la Biblia, cualquier persona la puede estudiar,
pero va a ser revelada a aquellos que son hijos de Dios y que tienen el Espíritu Santo con ellos. Esta palabra del Señor está hecha para revelártela a ti, que eres hijo de Dios e hija de Dios y que tienes un camino que seguir, como decían al principio en el libro de los Colosenses, de la manera que lo recibiste, anda en él, anda en esos caminos. Así que yo quiero aprovechar, ¿verdad?, esta oportunidad y especialmente animar a todos los padres que estamos criando hijos, tanto en nuestras iglesias cristianas Senda de Amor, como en cualquier otra iglesia cristiana en Puerto Rico y en las naciones, a que aprovechemos la oportunidad que tenemos, revisemos nuestro inventario de vida, cómo nosotros nos estamos conduciendo, qué estamos modelándole a nuestros hijos. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? ¿Estamos diciendo que debemos vivir una vida consagrada, pero tenemos un pie aquí y otro pie allá? Estamos diciendo que vamos a vivir una vida ordenada, pero tenemos un desorden fuera de los domingos y los miércoles o los viernes. Tenemos que comenzar a reevaluar dónde estamos parados, porque lo que viene contra la niñez y lo que estamos viendo en los medios de comunicación, en las plataformas políticas, a través de este mundo, es algo rampante para sacar a nuestros hijos de las verdades absolutas de Dios. Y debemos impartir en esta generación que Dios te ha confiado en tus manos y en mis manos la responsabilidad y el compromiso de impartir el legado de la palabra de Dios para levantar hombres y mujeres en este tiempo que sean firmes en sus convicciones y que estén dispuestos a nadar en contra de la corriente de este mundo que los quiere arrastrar. Pero es una responsabilidad, mamá y papá, que te toca a ti y que me toca a mí. No le toca a más nadie. Si no cumples con la responsabilidad que tú tienes en tu casa, ¿cómo pues se van a levantar? ¿Cómo pues van a poder discernir? ¿Y cómo van a poder escoger? Así que hay un legado de la palabra que es imperativo, es inminente y es urgente que podamos asegurar, dejar en esta generación que estamos levantando. Y cada vez que tenga la oportunidad voy a insistir en este pasaje bíblico que está en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es un mandato que el Señor nos está dando para que nosotros entendamos que hay una responsabilidad que tenemos que tener con nuestros hijos de hablarles en todo momento al levantarse, en el camino, al acostarse. ¿Para qué? Para que esta palabra se quede grabada en su mente y en su corazón. Tenga un poder residual en su vida y al momento que tengan que tomar decisiones, cuando tú y yo no estemos, ellos puedan, a través del poder del Espíritu Santo, traer a su memoria aquellas palabras que ya fueron grabadas en su corazón y les ayuden a poder tomar buenas decisiones. Si vemos las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que 91 personas de cada 100 en cada iglesia tienen mezclas en sus vidas de distintas creencias que les ayudan a tomar decisiones posiblemente erróneas. Por lo tanto, serán muy pocos los que vivan el evangelio de una manera que radique en las verdades absolutas de la Biblia. Y no quisiera yo que se repita una historia donde se pierda una generación. Registra la palabra en el libro de los Jueces, capítulo 2, del 7 en adelante. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dos deidades y dioses paganos que tienen que ver con la sexualidad, con la moralidad, con la perversidad de cosas que están arrastrando a nuestros hijos, no solamente en aquel tiempo, sino hoy también. Una generación que se perdió, y dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se perdió toda una generación. Y es algo que nosotros no podemos permitir en este tiempo. Tiene que haber un remanente fiel, y estamos instando a todas nuestras iglesias Senda de Amor a que cada papá y cada mamá suma su responsabilidad con compromiso, porque no podemos perder una generación más que esté claudicando entre dos pensamientos, entre dos opiniones. Tenemos que ser completamente bíblicos y pedirle la ayuda al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que esta generación no se pierda. Así que vemos muchos dioses disfrazados hoy con otras corrientes filosóficas que tienen que ver con lo mismo. El asunto de la moral, el asunto de la sexualidad, el asunto de los espíritus y de encontrar formas de poder unir el alma con el espíritu y de encontrar un montón de cosas que hacen más daño que bien. Recientemente estábamos con una pareja. Y el varón nos deja saber que en medio de su escuela practicó este juego diabólico, el Señor lo reprenda, que está muy común en las escuelas en Puerto Rico y especialmente en las escuelas intermedia, elemental, en todos los niveles. El asunto es que la gente tiene bastante curiosidad de poder entrar en este mundo espiritual y no saben que están abriendo puertas para que los espíritus entren, creen ataduras y luego sea difícil poder salir de ahí. Así que si yo me imagino, porque bendito sea Dios, cuando escuchábamos este testimonio, este joven no tuvo un papá o una mamá que pudiera pararse en la brecha por él. Tampoco tuvo una persona que pudiera enseñarle lo que era lo correcto. Tampoco un escenario de vida completamente complicado, pero que Dios irrumpió en su vida en este momento y le dio una nueva oportunidad para dejarle saber aún no es tarde para empezar de nuevo, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y si tú que me estás escuchando has tenido situaciones particulares como esta y has entrado en otras cosas y te has dejado llevar por otras corrientes, también te animo hoy a que abras tu corazón al Señor Jesús y le diga, ven a mi corazón, límpiame de todo pecado y de todas aquellas puertas que abrí, ciérralas en esta hora, ven y mora conmigo, haz morada, haz habitación dentro de mi interior y yo quiero comenzar una nueva vida contigo, porque te va a permitir una libertad y saber que aquello que abriste puertas en escuela elemental, en intermedia o en superior, no tienen autoridad sobre tu vida. Cuando te dedicas al Señor, te consagras a Él y haces un pacto y un compromiso con el Jesucristo vivo, resucitado y que está aquí para darte una nueva oportunidad y salvación y vida eterna. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios y siempre va a tender a buscar alguna área para poder buscar, ¿verdad? De dónde venimos, hacia dónde vamos, dónde estamos, la filosofía de la vida. Así que hay una tendencia a querer buscar algo más allá, pero yo te animo hoy que ese más allá lo vas a encontrar y va a llenar tu corazón cuando entiendas que la palabra está expresada y está dispuesta para ti y para tu familia y para llenar ese vacío interior que nadie más lo puede llenar. Así que debemos seguir la instrucción bíblica para poder estar conscientes de lo que está ocurriendo en este tiempo y que podamos estar en el andar que Dios espera de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo vino a conocimiento de todo esto que estaba ocurriendo, ¿verdad? En los Colosenses, en la ciudad de Colosia. Y con el fin, ¿verdad?, de poder traer enseñanzas, trajo estas exhortaciones para que no erraran, para que no se desviaran del camino, sino que pudieran recordar cómo recibieron al Señor Jesucristo y pudieran andar en Él. Y les exhortaba, mira, no se dejen engañar.
Muchos creyentes se dejan confundir con argumentos, palabras seductoras, se conforman a lo que han escuchado de segunda mano, amoldan la palabra a su conveniencia, justifican el pecado para seguir sus vidas como les da la gana, sus filosofías relativistas y sus conductas que van en contra de la moral establecida por Dios. Pero el Pablo les está diciendo, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Como habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Así que cuando vemos que el cristiano debe andar en contra de la corriente, debe ser radical en sus convicciones. Y me llamó la atención particularmente esta ilustración del salmón. Yo no sé si es por eso que a mi esposo le gusta tanto el salmón, pero fíjese que descubrimos que el salmón es un pez que se encuentra en el río y permanece en el agua dulce mientras son pequeños. Luego en su juventud va migrando, ¿verdad?, del océano al lugar donde crecen para poder entonces en la temporada de reproducción poder, ¿verdad?, poner sus huevitos y poder reproducirse. Para el salmón lograr hacer esto, tiene que nadar en contra de la corriente. Va al revés. En vez de ir con la corriente, va en contra, vuelve otra vez en contra de la corriente para poder lograr su reproducción y poder lograr mantenerse sobreviviendo en medio de un mundo tan caótico que no solamente en el mundo del océano ocurre de esta manera, sino en el mundo que estamos viviendo. Así que no te voy a decir que seas como el salmón, pero sé como el salmón y nada en contra de la corriente. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 2? Nos está diciendo que andemos en Él. Eso significa que posiblemente haya muchos caminos, haya muchas opciones, haya muchas alternativas. Pero Juan 14:6 te está recordando que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Te está diciendo que debes andar en sus caminos, como dice Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vas a poseer. También te anima a andar en la luz. En 1 Juan 1:7 nos dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También nos invita en ese andar cristiano a andar en integridad. El Salmo 15, versículos 1 al 2 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El Salmo 86:11 nos dice, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Debemos andar a la luz de su rostro, como dice el Salmo 89:15. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, en la luz de tu rostro. Y también debemos andar como es digno del Señor, como dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y también debemos andar en amor, como dice Efesios 5:2, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Así que debemos, ¿verdad?, andar como Él nos está pidiendo. Otro punto importante que nos habla esta porción bíblica, nos deja saber también que debemos estar arraigados. Fíjese que la porción bíblica dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y es interesante porque arraigado significa hacerse muy firme a una virtud. Es echar raíces, es poder enraizar, prender, agarrar, encepar. Es como cuando uno se refiere a una planta que echa raíces y se arraiga firmemente. Mire, así debemos estar arraigados en nuestras convicciones firmes, en lo que hemos recibido del Señor y en lo que hemos estudiado a través de su palabra. Fíjese que el apóstol Pablo utiliza dos ilustraciones bien significativas, porque después de que
menciona que debemos estar arraigados, también debemos estar sobreedificados. ¿Y qué implica esta otra ilustración? Por una parte tienes un árbol que se planta y se arraiga, por otro lado tienes un edificio que está edificado y que tienes que sobreedificar sobre él. ¿Qué implica esto? Que no solamente te tienes que anclar a lo que has recibido del Señor, sino que también todo lo que tu vida va decidiendo después de haber recibido estas primeras enseñanzas y este fundamento sólido que seguramente tuviste la oportunidad de que tus padres te dieran, ahora tú con tus hijos y con las futuras generaciones y con las decisiones que estás tomando cada día, debes sobreedificar, debes construir, debes permanecer. Debes arraigarte en aquello que has recibido del Señor Jesucristo. Así que la tercera instrucción que recibimos es que debemos sobreedificar. Y sobreedificar es un verbo activo transitivo. Cimentar, construir, edificar o erguir sobre una edificación o cualquier obra de construcción que se esté haciendo. Así que te toca a ti seguir construyendo sobre lo que ya has recibido del Señor Jesucristo. Vivir en Cristo arraigados y sobreedificados en Él implica también morir a uno mismo. Implica también negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguirle. Implica también morir a nuestros deseos y a nuestras ideas. Implica poner el deseo de Dios sobre nuestros deseos. Implica poder consultarle a Él cada situación, cada decisión que debemos tomar y sujetarnos a la autoridad de la palabra. Y que también podamos dar frutos en medio de nuestro andar cristiano para que podamos continuar creciendo en la obra del Señor. El último punto que nos da esta instrucción bíblica es que nos dice que vamos a estar confirmados en la fe, así como habéis ido enseñando y abundando en acciones de gracia. Porque es el mismo Espíritu Santo el que nos va a confirmar y el que nos va a dejar saber que estamos haciendo lo correcto. El Espíritu Santo que habita en medio nuestro nos va a dejar saber. Por supuesto, si no apagamos y lo hacemos entristecer, si no apagamos la voz del Espíritu con nuestras decisiones y nos mantenemos en comunión con el Señor y podemos estar en su palabra y podemos tener una cosmovisión bíblica de la vida que nos ayuda a tomar buenas decisiones en nuestra conducta de vida cada día, pues Él nos va a ayudar, nos va a dirigir a toda justicia y a toda verdad y nos va a permitir que podamos recibir esa confirmación de nuestra fe en nuestro interior, ese respaldo de la presencia de Dios en medio de nuestra vida cada día y que nos va a dejar saber que así como hemos sido enseñados, también debemos abundar en acciones de gracia. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 50:23 que el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y 2 Corintios 4:15 dice, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Cuando somos agradecidos, honramos a Dios. Cuando somos agradecidos y abundamos en acciones de gracias, traemos gloria y honra a nuestro Señor. Pero no solamente eso, sino que eso también redunda en grandes beneficios para nuestra vida. Y es interesante que un artículo que encontré nos deja saber que la gratitud abre la puerta a más relaciones. La gratitud mejora la salud física. La gratitud mejora la salud psicológica. La gratitud mejora la empatía y reduce la agresión. La gente agradecida duerme mejor. Dice que aumenta la fuerza mental y también fomenta la resiliencia en medio de nuestra vida. Así que debemos reconocer que estar agradecidos no solamente trae gloria y honra a nuestro amado Señor Jesucristo, a nuestro Padre que está en el cielo, sino también que tiene buenos beneficios para nuestra vida. Colosenses 2 del 6 al 7 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados,
abundando en acciones de gracias. Así que damos gracias al Señor por la palabra que hemos recibido en el día de hoy y permita al Señor que puedas recibirla, que puedas atesorarla y que puedas seguir el consejo bíblico que el apóstol Pablo le dio a los colosenses para este tiempo, pero también lo que la palabra te está dando a ti y a mí para este tiempo que nos ha tocado vivir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y gracias por compartir con nosotros este tiempo en su plataforma bíblica. Dios les bendiga.